Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Recurso Natural. Una hora dedicada a salvar el planeta, ni más ni menos, y a todos nosotros. Vean lo que tenemos para hoy. Mucho, ¿no? Sí, mucho. Es importante conservar la biodiversidad porque nosotros somos parte de esa biodiversidad, somos producto de la evolución y también somos responsables en gran medida de las modificaciones que se producen en los equilibrios que tienen los sistemas naturales. Estamos llevando adelante un proyecto que está enfocado en estudiar cómo se relaciona la estructura de la vegetación dentro de las ciudades con los procesos de calentamiento de las ciudades. Hoy vamos a conocer un método de cultivo muy especial, que no solo es una forma original de sembrar, sino que también nos muestra la relación del hombre con la naturaleza y con la agricultura. El método se llama Nendo Dango. Ya saben que en este programa hay muchas palabras claves como reusar, reciclar, sustentable y también la palabra que a Eduardo también le gusta, que es conservar. Efectivamente, porque así como decimos que hay un montón de cosas que tienen que cambiar, hay un montón de cosas que tenemos que conservar. Por ejemplo, ecosistemas naturales que necesitamos proteger para que no sean alterados radicalmente por la mano del hombre. Necesitamos preservar la biodiversidad. Esto obviamente exige políticas, acciones, planes y muchas veces esto necesita la participación de actores estatales y de actores no estatales. Para entender un poquitito más esto que intento explicarte y lo hago muy mal, vamos a ver este primer informe en Recurso Natural sobre políticas de conservación. La biodiversidad es el conjunto de formas de vida que habitan en un lugar. Cuando hacemos referencia a la naturaleza y nos imaginamos un espacio natural, generalmente lo hacemos representándonos un lugar donde hay muchos componentes, tanto vegetales como de fauna. Muchísimas especies en un ambiente, en un mismo lugar, cumplen distintas funciones que se integran o complementan, como si fuera una gran maquinaria, un gran motor, donde hay piezas pequeñas y hay piezas enormes, evidentes, ¿no? Y después están todos los otros componentes que también hacen a la biodiversidad, que tienen que ver con todo el grupo de los descomponedores, los hongos, las bacterias, los virus, que en su conjunto hacen a un sistema único y funcional que justamente son los ecosistemas. Es importante conservar la biodiversidad porque nosotros somos parte de esa biodiversidad, somos producto de la evolución y también somos responsables en gran medida de las modificaciones que se producen en los equilibrios que tienen los sistemas naturales. Antiguamente, el siglo XVII, por ejemplo, XVIII y hasta el XIX, una especie desaparecía por una causa sola. Se la perseguía, se la cazaba, se la cazaba, se la cazaba y se la agotaba. Hoy, a esa presión de caza le sumamos el desmonte. La biodiversidad hoy está afectada por la tala de bosques, está afectada por el uso de los suelos excesivo, la descarga en los ambientes acuáticos de efluentes sin tratamiento y también está afectada por algunas cuestiones que hacen al cambio global, entre los cuales el cambio climático es uno de los factores importantes y que modifican los factores físicos que sostienen esa biodiversidad. Existen distintas maneras de trabajar desde mi punto de vista en la biodiversidad. Por ejemplo, yo trabajo en un grupo de investigación que lo que analizamos es cómo responde la fauna, por ejemplo, las aves o los mamíferos a los cambios que se están produciendo en el ambiente, concretamente, por ejemplo, en los agroecosistemas de la región pampeana. Entonces, una primera forma de contribuir es generando conocimiento. Con ese conocimiento luego, ¿qué paso se sigue? Es decir, bueno, cómo eso llega hasta los ambientes de toma de decisiones acerca de eso. Eso, por ejemplo, lo llevan a cabo grupos académicos, pero fundamentalmente organizaciones no gubernamentales. Bueno, la intervención de las ONGs en lo que tiene que ver con la conservación han tenido un rol histórico muy importante. El origen del movimiento ambiental
en una de sus corrientes tiene que ver justamente con lo que es conservación de la naturaleza, la conservación de la biodiversidad. La naturaleza está para que también el hombre la sepa usar sabiamente, no para que la arrase. Entre proteger toda ultranza y arrasar todo, hay un camino en el medio. Nosotros creemos que hay que planificar, hay que usar los recursos naturales con sabiduría. El eje central de mi dirección nacional está orientado justamente al ordenamiento territorial y a la conservación de la biodiversidad. Son dos factores que están ligados estrechamente. Es decir, el ordenamiento territorial implica conocer y definir cuáles son los mejores usos para las distintas regiones del país, en función de las necesidades que establecen las políticas públicas. Métanse en internet, llamen por teléfono a la Secretaría de Medio Ambiente, busquen donde quieran buscar, en cualquier biblioteca, a ver si encuentran el catálogo de especies de la Argentina, el inventario de los nombres de las plantas y los animales que habitan en la Argentina. No existe. La primera herramienta de conservación es el inventario, es saber lo que uno tiene. Después que uno sabe lo que uno tiene, planifica, dice, bueno, voy a ver, hay especies que están muy mal, no las puedo tocar, hay que protegerlas, generarle parques nacionales, reservas provinciales o municipales. Con referencia al derecho ambiental, tenemos que poner en especial valor el artículo 41 de la Constitución Nacional, en donde se plantea que es un derecho constitucional el de vivir en un ambiente sano. Hay un principio básico que sirve para todo el derecho ambiental que tiene que ver con el principio de prevención y precaución. El principio de prevención, como su nombre lo indica, es actuar antes de que los acontecimientos se produzcan, es decir, eso es con conocimiento de que determinada actividad pueda afectar la biodiversidad, no debe hacerse. Pero también está el principio precautorio, que tiene que ver que ante la incertidumbre, ante el desconocimiento científico de si una actividad o una sustancia produce o no deterioro, en este caso, por ejemplo, en la biodiversidad, esa actividad debe detenerse. Nosotros tenemos un buen cuerpo de leyes, perfectibles seguramente, pero es bueno. Lo que no tenemos algo aceitado es cómo aplicarlas. Para los delitos ambientales suele haber impunidad. La educación ambiental, junto con el reconocimiento creciente de las problemáticas ambientales, tiene cada vez un mayor nivel de institucionalización. Nuestro rol más importante está orientado a trabajar sobre capacitación docente, fortalecimiento de la currícula, de la educación, para que pueda transmitirse cuál es la realidad de los sistemas naturales. También es importante plantear estrategias y acciones de educación ambiental en ámbitos no formales, es decir, aquellos referidos a la sociedad civil. La educación es más amplia que solamente dar información, es educación también en valores, ¿no? Es importante estar informados y en eso la educación ambiental obviamente tiene mucho que ofrecer, pero también es importante educar por qué hay detrás, como una manera también integral de entender que cuando se proponen determinadas políticas de conservación no apuntan solamente a una cuestión meramente técnica, sino que también a veces hay otros valores que nos impulsan a hacer las cosas que hacemos. Que las Naciones Unidas declaren este año el año de la biodiversidad puede ser una muy buena excusa para reflexionar sobre cómo estamos, puede ser un buen estímulo para ponernos al día. Creo que la población está entendiendo mejor cuáles son los discursos y cuáles son las realidades y está demandando fuertemente que, más allá de la declamación y de muchas de los enunciados de temas ambientales, estos temas ambientales se concreten en acciones directas. Somos, como especie biológica, los seres humanos, dependientes de la naturaleza. Y si reconocemos esta dependencia, es fundamental justamente la conservación de la naturaleza en su biodiversidad, en su totalidad.
Y de las políticas de conservación nos vamos al calentamiento urbano. Vamos a conocer a dos científicos que están en la ciudad de Tucumán trabajando para medir el calentamiento urbano en esa zona. Y te hago una pregunta, Caro, para vos. Una cuadra que no tiene árboles, ¿tiene la misma temperatura que una cuadra que sí tiene árboles? Creo que no, pero igual vamos a averiguarlo en esta nota sobre calentamiento urbano en Tucumán. Estamos llevando adelante un proyecto que está enfocado en estudiar cómo se relaciona la estructura de la vegetación dentro de las ciudades con los procesos de calentamiento de las ciudades. A medida que las ciudades van creciendo, pero sobre todo van aumentando su proporción de superficie construida por el hombre en relación a la superficie natural, comienzan a acumular calor y se forma un fenómeno que en el mundo se conoce como isla de calor urbano. La ciudad en sí forma una isla, un lugar más caliente que los alrededores inmediatos que están bajo las mismas condiciones generales. Ahí estamos midiendo 30 grados y si nos movemos, pero siguiendo en esta misma superficie a un lugar sombreado como puede ser esa galería o debajo de aquel árbol, vamos a ver que existe un patrón distinto de temperatura. Esta es la misma superficie que estamos midiendo y como ven ahí tenemos casi 3 grados menos de temperatura. Entonces el plan en general es entender cómo funciona la vegetación en las ciudades para en definitiva poder tomar acciones, básicamente proponer revegetación de las ciudades para mitigar ese efecto y para traer otras soluciones asociadas como mejoras en la biodiversidad y mejoras en la calidad de vida de la gente que vive en las ciudades. Ahora lo que vamos a hacer es medir en las veredas la temperatura que tiene la vereda y la temperatura que hay adentro de la plaza donde hay árboles bastante grandes. Esta baldosa negra tiene 26 grados de temperatura. Acá lo que vamos a hacer es medir la temperatura del pasto y podemos ver que es mucho menos, son 21 grados. La vegetación contribuye a disminuir la temperatura de las ciudades de dos maneras. Por un lado, la copa de los árboles generan sombra, entonces evitan que las superficies se sobrecalienten y acumulen ese calor. Lo que hace el árbol es bajar la temperatura del aire por un proceso de evapotranspiración. Toda la energía que le llega al árbol en gran medida se utiliza para que la humedad que contiene el árbol cambie de estado, cambie de agua a vapor de agua y no se caliente. Y ahora vemos cuánto tiene acá una baldosa similar, pero bien debajo de la copa del árbol. Esto tiene 20 grados de temperatura, o sea, hay 5 o 6 grados de temperatura en menos de 50 metros, solo por el efecto de tener un árbol bien desarrollado y, bueno, en este caso bastante bien cuidado, ¿no? Algunas medidas para mitigar este sobrecalentamiento de la ciudad y la formación de la isla de calor urbano es mejorar la estructura de la vegetación adentro de las ciudades. No es simplemente ir y plantar más árboles. Muchas ciudades del mundo están generando otras alternativas. Están comenzando a pensar en generar lo que se llaman techos verdes, que es todas las superficies de las viviendas, de los edificios, bueno, hacer jardines, hacer que la mayor parte de esa superficie sea verde. Acá estamos en el Parque Avellaneda, hay menos edificios, muchas más casas bajas con jardines probablemente, y estamos en 23 grados y medio cuando teníamos arriba de 30 en el mismo tipo de superficie, pero en la Plaza Independencia, que no solo está en un lugar con mayor densidad de construcciones, sino que no tiene un arbolado como esta calle que está generando sombra y contribuyendo a bajar la temperatura. Bueno, acá llegamos a la ciudad de Yerbabuena. Aquí ya tenemos muchísimo más arbolado. Siguiendo con este gradiente de la parte más densamente urbanizada a lo menos densamente urbanizado, nosotros podemos medir temperatura de superficie acá y seguramente vamos a encontrar que seguimos bajando en las temperaturas que obtenemos. Lo que se observa en este gradiente de urbanización entre San Miguel de Tucumán y Yerbabuena es que en San Miguel de Tucumán
Las plazas tienen otro tipo de estructura vegetal, es una estructura mucho más simplificada. Además tienen en sí misma dentro de la plaza más superficie de cemento. Las plazas de Yerbabuena tienen mucha menos superficie de cemento, son mucho más verdes, tienen más pasto, y esto es lo que permite que haya mucha menos temperatura de la que se observa en San Miguel de Tucumán. Estamos en el Cerro San Javier y lo que vemos ahí abajo es más cercano al cerro la parte de Yerbabuena, que estábamos viendo recién en las mediciones en la plaza de Yerbabuena, y un poco más hacia el este el centro de San Miguel de Tucumán, donde comienzan a notarse los edificios y el crecimiento en altura de la ciudad. Esta es una imagen satelital de la que nosotros utilizamos. Esto es San Miguel de Tucumán y esto es Yerbabuena, y acá tenemos la sierra de San Javier. El trayecto que hicimos es esta transecta de este a oeste. Esta es una imagen ya específicamente de temperatura de superficie. A lo largo del mismo camino que hicimos hoy tomando muestras, vemos cómo Yerbabuena tiene temperaturas mucho más bajas que San Miguel de Tucumán, sobre todo que el centro de San Miguel de Tucumán. La visión clásica de la ecología era pensar la ciudad como el agente disturbante de toda el área que venía a romper con la armonía natural de la zona. Y si bien es cierto que la ciudad tiene un impacto importante, imagínense esa misma cantidad de gente esparcida en 10 veces más superficie. El daño generado a los sistemas naturales, un sistema que no sea concentrado como el de la ciudad, es mucho mayor que tener una ciudad. Entonces, nosotros creemos que hay que estudiar las ciudades, estudiar la ecología de las ciudades, ver de qué manera la dinámica de la vegetación y de los organismos interactúa con la población humana de las ciudades y todas sus actividades, de qué manera mejorar eso para hacer las ciudades más vivibles, pero además mejorar la idea de ecología dentro de las ciudades para que los pobladores de las ciudades valoremos más los sistemas naturales. Nos vamos al primer corte de esta emisión de Recurso Natural. Aprovecha la tanda para ver si no tenés algún consumo eléctrico necesario, una zapatillita prendida, una canilla goteando, una pila en el tacho de basura para sacarla, por ejemplo. Volvemos en un ratito con más Recurso Natural. Medio Verde es un estudio de arquitectura, diseño y arte. Tratamos de que nuestra materia prima sea objetos que encontramos o en desuso. A partir de eso se fue creando Medio Verde como una empresa de diseño sustentable.